Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente a un video más. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre este inversor híbrido para sistemas solares. Entonces, antes de entrar a la parte de los componentes electrónicos que hablamos en el video anterior, pues quiero que revisemos un tema acá sobre los diagramas de este tipo de inversores. Esta es documentación de ST Electronic. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos físicamente, en resumen, es esto. Nosotros tenemos la línea AC y tenemos la carga, ¿cierto? En este cruce que vemos acá, pues vamos a tener una serie de relé, que son estos que tenemos acá. Vamos a ir hablando de la parte esquemática y vamos a hablar de la parte física. Esa transición entre la parte de la red eléctrica y la carga, pues se genera a partir de estos relés que tenemos acá. Listo, vamos a ir hablando rápidamente y después nos centramos en la parte de la tarjeta electrónica. Listo. Seguidamente tenemos unos convertidores AC/DC. Necesitamos convertir esta señal AC que estamos entregándolo a un voltaje DC. Vamos hacia allá. Vamos como si estuviéramos conectando nuestro inversor a la red eléctrica, lo cual funcionaría como un cargador de batería alimentándose desde la red eléctrica, ¿cierto? Entonces nosotros conectamos acá. Por ahora no vamos a hablar de la carga. Ese señor lo que hace es convertir este voltaje AC a un voltaje DC. Generamos un bus de DC. Un bus de DC. Todavía no miremos esto. Cuando generamos el bus de DC, necesitamos cargar esta batería o cargar el banco de baterías o en algunos casos unos supercondensadores. Esto es como si conectáramos un carro eléctrico a la red. Lo mismo estamos haciendo de esta manera. Esta línea como tal llega acá a un convertidor DC bidireccional. Ahí vamos a hablar del por qué es bidireccional. En el primer video pues hablé de un tema bidireccional de la entrada, ya que la batería tanto se carga como se descarga. ¿Listo? Entonces aquí en la parte bidireccional, este convertidor DC-DC, lo que hacemos es cargar esta batería. Hasta este momento hemos hecho esta secuencia. Vamos desde la red hacia la batería. Quitemos la red. Vamos a suponer de que es de noche. No tenemos sol, no tenemos red. Vamos a aprovechar la carga que tenemos almacenada en la batería. Ya no vamos hacia allá, sino que vamos hacia acá. Entonces ya empezamos a entender el concepto del por qué es bidireccional estos convertidores. Entonces, la batería con su potencia, su carga, entregamos esto a unos convertidores DC-DC. Obviamente los niveles de tensión de las baterías son bajos y estos convertidores acá lo que necesitamos es elevar ese nivel de tensión de tal forma de generar un bus de DC, y ya este convertidor ya no pasa desde AC a DC, sino que va al contrario, DC a AC. ¿Para qué? Para que los relés que acabamos de ver en esta parte de acá hagan la transición o hagan la parte de control. Obviamente la parte de control le diga vamos a mandar energía hacia la carga, ¿cierto? Enviamos energía a la carga, conectamos nuestros electrodomésticos, nuestro equipo. Hasta ese momento hemos hecho este paso. Vamos hacia allá y regresamos. Tal cual como funciona un carro eléctrico cuando se carga. Digamos que esta parte de convertidores en la industria o en el día a día lo vemos constantemente. O sea, es un tema muy interesante y pues los ingenieros o los diseñadores que han hecho todos estos convertidores, es de respetar, es de quitarse uno el sombrero y aprender
de esos diseñadores que la verdad son unos duros. ¿Listo? Entonces cargamos, enviamos acá. Listo. Vamos a suponer que ya se nos apareció el sol. Estamos de día. Necesitamos entonces volver a cargar la batería y al mismo tiempo pues entregar energía a nuestra carga eléctrica, a nuestra carga o a nuestros equipos. Entonces aquí viene un sistema que se llama MPPT, que no es nada más que un convertidor DC-DC. Lo único es que viene con una serie de algoritmos que no sé si de pronto, sí lo podemos ver acá. Por ejemplo, MPPT. Digamos, esta parte de esa etapa que ahorita vamos a ver físicamente, la que se encarga es de encontrar la máxima potencia de los paneles solares. Estos paneles solares que vemos acá, pues ellos manejan unos niveles de tensión bajos, pero esos niveles de tensión no son lo suficiente para poder generar un bus de DC lo suficientemente grande para poder hacer la conversión energética con los convertidores. ¿Listo? Entonces este señor de acá lo que hace es elevar ese nivel de tensión o el nivel de tensión que nos entrega los paneles solares para poder suministrarlo al bus de DC. Pero ¿cómo lo hace? Entonces ahí es donde viene el tema de la generación de unos algoritmos. Obviamente eso es un tema ya de programación, ya sean unos DCP, FPGA o microcontroladores. Y se genera ese tipo de control o de algoritmo para poder generar o poder encontrar la potencia máxima que nos puede entregar el panel solar. Pero si de pronto tenemos aquí una curva. Aquí tenemos la curva, por ejemplo, normalmente siempre se toma la parte de la potencia máxima, se hace una relación entre el voltaje y la corriente, o la voltaje y la potencia, y se consigue el punto máximo de potencia de tal forma de que se pueda garantizar la eficiencia del inversor. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Esto, aquí en esta parte acá rápidamente, vemos aquí dice que es la característica de un panel. La característica, esta parte de acá, donde encontramos los puntos máximos, obviamente eso depende de temperatura, depende de muchas condiciones. Lo que hace el algoritmo es encontrar este punto de acá, y con eso generar o trabajar con la máxima potencia que nos puede generar el panel como tal. ¿De dónde está esta información? Pues bueno, yo creo que las personas que están acá es porque les interesa el tema de la electrónica de potencia, y pues creo que todos conocemos, o los que hemos estudiado la parte de electrónica de potencia, está en este libro. Prácticamente en este inversor vamos a encontrar estas 1409 páginas. Entonces está este libro para los que de pronto los quieran descargar. Fácil, esto se consigue fácilmente en internet, solamente digitar el nombre y lo van a encontrar. Listo. Entonces vamos a seguir con nuestro ejemplo acá. Entonces, estábamos en el caso en que vamos a trabajar ya con los paneles solares. Ya hablamos un poco sobre este módulo MPPT. Aquí, como tenemos bajo voltaje, necesitamos elevar el voltaje. Entonces aquí hay unos convertidores DC-DC, elevadores, de los cuales me entregan acá el nivel de DC. Entonces vamos hacia allá. Si notamos la flecha, esta flecha va hacia allá y va hacia acá, ¿cierto? Entonces este señor no recibe, sino que este solamente entrega al bus de DC, y de aquí repartimos hacia el convertidor DC-DC para poder cargar la batería, y de aquí mismo enviamos del convertidor, en este caso estamos hablando de DC, vamos a pasar de DC a AC para poder entregar a nuestra carga. En este caso los electrodomésticos, los computadores y todo. Ya aquí vemos un tema de ecuación de señales, sensores, fuentes de control y todo. Pues digamos que en sí este inversor que tenemos acá, este inversor cumple la función que acabamos de explicar acá, cumple esta función que tenemos acá. Ahora,
físicamente cómo es o físicamente cómo está y cómo se controla. Vamos a hablar de ese tema ahorita. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues me las hacen saber en los comentarios, pero yo creo que es claro el tema de cómo funcionan estos inversores híbridos que traen con convertidores bidireccionales. Que cómo es el control de estos convertidores ya es un tema que no he estudiado, pero me imagino que es algo complejo porque es un tema de programación, es un tema como lo vimos de algoritmos. Ya se centra en conocer el funcionamiento ya desde el punto del algoritmo de control. No voy a entrar en ese tema porque no tengo las bases todavía para poder hablar de ese tema. ¿Listo? ¿Qué tipo de algoritmo? ¿Cómo funciona? No lo tengo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar entonces ya físicamente cómo trabajas el inversor. Físicamente, el inversor, pues, haciendo la analogía con el ingreso de la red eléctrica que tenemos acá, nuestra entrada principal es acá. Aquí nosotros tenemos los terminales de entrada de voltaje AC. Vamos a manejar el escenario en que queremos cargar las baterías conectando nuestro inversor a la red eléctrica, ¿cierto? Entonces no vamos a hablar todavía ni de los paneles solares, no vamos a hablar de las baterías, sí la vamos a tocar, pero como carga, ¿listo? Más no como generador. Entonces, cuando conectamos nosotros la red eléctrica, el control lo que hace es hacer un juego con estos relés con el fin de sacar o direccionar la línea de que es de la red eléctrica y no de salida hacia la carga. ¿Listo? Nosotros llegamos acá. En esta parte de acá tenemos esta tarjeta. Esa tarjeta que va de esta manera así. Es una tarjeta haciéndole el seguimiento a esa tarjeta en los libros o en los esquemas de estos inversores. No hablan de esta tarjeta, la verdad, pero me puse a revisarlo y prácticamente esto, creo que lo hablé en el video anterior, esto es un sistema de arranque suave. ¿Por qué lo digo? Porque estos SCR están en antiparalelo. Aquí me hace falta un SCR que desmonté, que estos tres SCR están dañados, ya los probé y están dañados. La verdad no sé qué pudo haber pasado para que estos tres IGBT, tres SCR se hayan dañado. Pero bueno, entonces la función de esta tarjeta como tal es generar un arranque suave para poder generar una estabilización en el bus de DC. Imagínense toda esta parte de acá y que conectemos de una vez los 220, pues obviamente va a haber unos picos de corrientes en la parte de los capacitores y todo el tema. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros aquí no tenemos resistencias de precarga para los condensadores o para el bus DS. Entonces para evitar de que haya un cambio brusco en el AC/DC, se pone un arranque suave por medio de los SCRs. Después de que tenemos la onda senoidal ya controlada o que nos entrega ese nivel o esa tensión AC controlada, necesitamos que vamos hacia acá. Necesitamos rectificarlo, pasar de AC a DC. ¿Quién va a hacer eso? Estos señores que tenemos acá. Vamos a buscar una esfera. Estos 4 IGBTs que tenemos acá, 1, 2, 3, 4 IGBTs, son los encargados de hacer la rectificación de AC, que viene de esta parte de acá, AC, y pasarla al bus DC. ¿Dónde está el bus DC? El bus DC lo tenemos acá en estos bancos de condensadores. Estos son positivo y negativo. Aquí tenemos un problema en estos
en estos transistores. Ya ahí se identificaron que esta gran parte están cortos. Si nosotros medimos continuidad entre este punto y este punto, pues nos da continuidad, lo cual no es posible porque es estar cortocircuitando el positivo y el negativo del bus DS. Pero bueno, entonces nosotros tenemos acá estos cuatro IGBT generan un puente H, de tal forma que nosotros rectifiquemos la señal que viene del arranque suave. Nosotros rectificamos, generamos el bus DS, ya generamos nuestro bus DS, filtramos. Estos filtros son los que vemos acá. Voy a apagar un momentico la luz. Son estos filtros que vemos acá, ¿cierto? Cuando nosotros filtramos, ahora ¿qué pasa es el siguiente. Si tengo ya mi señal de continuo acá, la tengo que en nivel alto, estoy alimentando con 220, rectifico con este puente H. Posiblemente entre estos dos terminales voy a tener alrededor de 300-350 voltios, más o menos entre ese rango. Con ese voltaje yo no puedo cargar o no se puede cargar las baterías. Entonces, como no se pueden cargar las baterías, nosotros necesitamos o se necesita hacer un convertidor DCS reductor, ¿cierto? Necesitamos hacer un convertidor DCS reductor. Entonces, el convertidor DC reductor, ¿de qué parte está conformada? Está conformada por un transistor. Vamos a ver si de pronto lo tenemos acá. Bueno, aquí yo tengo otro diagrama para que vayamos entendiendo. Estamos acá. Estamos en esta parte de acá. Ya rectificamos. Tengo el bus DS. Pero yo no puedo cargar mis baterías con este nivel de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo por un convertidor DCS reductor. ¿Qué piezas necesitamos? Necesitamos IGBTs, diodos de switcheo rápido y la bobina para generar la reducción del voltaje que tengo acá. ¿Dónde están esas piezas físicamente? Físicamente las tenemos acá. Hablamos que estas 4, 1, 2, 3, 4, son el puente H para rectificar la señal AC. Este transistor que tenemos acá es el transistor del convertidor DC-DC reductor, junto con este diodo, que este diodo sería este que vemos acá. ¿Qué nos hace falta para poder completar el convertidor? Nos falta la bobina. ¿Dónde está esa bobina? La bobina la podemos encontrar acá. Esta bobina, bobina que está acá, es la que me genera o hace parte del grupo del convertidor DC-DC, ¿cierto? Entonces ya reducí o se redujo el voltaje de nuestra red. Todavía no hemos llegado hacia la carga. ¿Qué necesitamos nuevamente? Necesitamos otro convertidor DC-DC. A ver si lo tenemos por acá. Estamos en esta parte de acá. Necesitamos otro convertidor DC-DC. Entonces, este grupo de IGBTs me generan el otro DC-DC. El otro convertidor DC-DC. Ahora, ¿qué nos hace falta acá? Pues hacer el paso hacia las baterías. Entonces, pues para hacer una parte de aislamiento, y obviamente nos falta la bobina para poder generar un DC-DC como tal a partir de esta parte del convertidor reductor. Pues este señor que está acá me genera un paso entre este convertidor DC-DC que tengo acá hacia el otro convertidor DC-AC que va a ser el cargador de las baterías, que es el que tenemos acá. Todos esos transistores que vemos acá, que son MOSFET, en este caso son MOSFET, me generan la carga, me generan el convertidor DC-DC que nos va a cargar
las baterías que van a estar conectadas acá. Aquí van a estar conectadas el grupo de batería. Entonces aquí tenemos positivo, positivo, negativo. Entonces este grupo de MOSFET lo que me hacen es un convertidor DCS para poder generar la carga de nuestra batería. Si cogemos con un multímetro y medimos entre este punto y en los source de la rama inferior, esta es la rama inferior, este grupo de transistores, pero alumbro un poco mejor, este grupo de transistores, este de acá, y este grupo de transistores me conforman la rama inferior. ¿Qué quiere decir? Que el source de este debe ir conectado al negativo de la salida hacia la batería, y la parte positiva pues va conectado al drain de este grupo. Entonces vamos a verificar si lo que estoy diciendo es cierto o es mentira. Entonces vamos a medir continuidad. Ahora vamos a ubicar un poco la cámara. Bueno, habíamos dicho que esta parte de acá, este grupo de MOSFET, que son 1, 2, 3, 4, y estos otros 4 que vemos acá, hacen parte de la rama inferior del convertidor DCS. Y esta parte de acá hace referencia a la parte superior del convertidor DC. Quiere decir que es positivo, negativo, perdón, negativo, positivo. Entonces, el source de estos MOSFET, acordémonos que el primero es el gate, el de la mitad es el drain y el otro es el source. Entonces, si estamos en lo cierto, esta punta debe pitar con esta, que son los mismos. Lo que pasa es que se ponen en paralelo para poder aumentar las corrientes, poder soportar la corriente. Estamos hablando de corrientes de 100, 200 amperios, y pues un solo transistor no va a ser capaz. Entonces, sabemos, entre estos no debe pitar porque son completamente ramas diferentes, y debe pitar con la salida. Con esta no debe pitar. Posiblemente en un instante haya continuidad, debido a que las capacitancias de ese grupo se tienden a cargar. Se tienden a cargar como tal. Y después de un tiempo pues se descargan y queda el circuito abierto. Ahí quedó abierto. ¿Sí ve? Ahí lo puse nuevamente. Aquí lo voy a volver a poner. Vea que no marca. Ahora, el drain de esta parte de acá va a pitar con esto. Y no debe pitar con este, al menos que las capacitancias se carguen, y hasta que se descargue pues queda. Ahí tiene que descargarse. Ahí se descargó las capacitancias. Quiere decir que esta parte del drain hace parte del positivo y esta parte de acá es el negativo. Esta tapa de acá es la que me genera la carga de la batería, después de haber hecho los pasos que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver esto. Rectificamos, ¿cierto? Ya hicimos aquí la rectificación. Necesitamos reducir los niveles de tensión. Ya hablamos de este señor. Hasta el momento estamos cargando la batería. El transformador que vimos es esta tapa de acá. Aquí tengo un convertidor DCS. Y el otro convertidor que bueno, vimos todos los transistores MOSFET. Aquí no lo representan como MOSFET. Y aquí no lo representan como IGBT, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá es la que nos carga la batería. Y aquí tenemos las baterías cargadas. Aquí ya cargamos las baterías. Miramos acá qué nomás nos dice este diagrama, que la verdad sí me gustó mucho. La verdad nos resume mucho el tema. Ya hicimos el proceso de aquí hacia allá. Ahora ya cargamos la batería, está de noche, necesitamos ahora entregarle energía
a nuestros electrodomésticos, que son los que están acá. Que son los que están acá. Entonces, ahora vamos de las baterías hacia la carga AC. Entonces, si nos... Bueno, aquí no sé cómo se puede borrar acá, pero a ver. Bueno. Ahora vamos a ir desde acá, desde la batería, desde acá. Vamos a ir desde acá hacia allá. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ahora ya no vamos a cargar, sino que vamos a utilizar la parte del inversor, que estos niveles de tensión necesitamos pues elevar este voltaje. Lo vamos a hacer con estos DC-DC, con estos convertidores. Pues ya no vamos a reducir voltaje ni nada. Entonces aquí es donde entran los relés para poder seleccionar cuándo es batería, cuándo es red o cuándo es paneles solares. Entonces todo depende, digamos, del algoritmo. Entonces ahora vamos de esta parte acá. Por eso es que se llama bidireccional este tipo de convertidores. Entonces ya vamos, tenemos un voltaje en DC bajo, elevamos, ¿cierto? Elevamos con estas bobinas que prácticamente son unos transformadores. Aquí elevamos, le damos un nivel de tensión y pasamos. Obviamente estos transformadores también nos sirven como aislamiento o galvánico entre una etapa y otra, ¿cierto? Aquí ya elevamos nuevamente el nivel de tensión. Ahora necesitamos pasar de DC a AC. Entonces vuelve y juega. Ahora este señor ya no va a ser rectificador, ya no va a hacer la función de rectificar, sino que va a la función de invertir la señal de DC a AC para poder generar aquí a la salida una señal alterna. Que entre la señal alterna. ¿Quién me hace el cambio? Porque ya aquí estábamos entregando inicialmente, cuando cargamos la batería, estábamos entregando voltaje de la red o de nuestro prestador de servicio de red. Pues aquí va a estar los relés que acabamos de ver acá. Estos señores relés son los que van a hacer ese trabajo de separar. ¿Listo? Ya vimos lo de la batería, vimos lo de cuando cargamos desde el suministro de energía. Nos falta que los paneles solares. Aquí en este diagrama no se nos visualiza. Vamos a ver si en este DST si se nos aparece acá. Entonces acá tenemos esta parte de los paneles solares. Esa tarjeta, ya habíamos hablado de esa tarjeta, pero igual vamos a volver a tocar el tema. Es esta tarjeta que tenemos acá. Esta tarjeta va en esta posición. Aquí nosotros tenemos la alimentación de los paneles solares. Como lo expliqué, como los niveles de tensiones son tan bajos, nosotros necesitamos elevar, hacer un convertidor elevador. Entonces ese convertidor elevador lo tenemos acá. Ese es el que tenemos acá, 2 IGBTs con su diodo. Y nos faltaría la bobina. No es esta bobina. La bobina es la que tenemos nosotros acá. Es esta bobina que está acá. Esta bobina, estos cables, tanto el café como el azul, van conectados a estos dos terminales. Y ahí se me genera el convertidor de DC elevador. Ya estoy elevando los niveles de tensión que me entrega el panel para poderlo entregar a dónde, entregarlo al bus DC. Entonces, si somos observadores, vemos que estas dos, no se me tranco acá,
estos dos soportes que vemos acá, estos dos soportes que vemos acá, hace parte del bus DC y el fabricante los interconecta por medio de esta parte de acá. Entonces ya nosotros generamos acá, elevamos tensión y enviamos al bus DS. O sea que ya pasamos de esta etapa, que esa tarjeta que está acá, pasamos a esta parte de acá. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia allá porque también necesitamos cargar batería para cuando nos llegue la noche. Y si el consumo de acá es muy bajo, pues obviamente cargamos batería. Si el consumo es muy alto, pues mandamos hacia acá. Pero entonces constantemente este inversor está enviando hacia la carga y enviando hacia la carga la batería. Lo que no sé, pues no sé, ahí sí no sé si simultáneamente este envía hacia la batería y puede hacia la carga, o cuando no hay consumo en la carga hace la transición y cargamos batería y le da prioridad al consumo de las cargas. En sí, ese es nuestro inversor que tenemos. Ya el resto es adecuaciones. Vamos a ver qué adecuaciones tenemos acá. Entonces nosotros tenemos acá estos convertidores DC-DC que tenemos acá, y tanto todo este grupo de acá, todo este grupo de cargadores lo controla este señor que está acá. Este es un SG3525, este que tenemos acá. Este señor genera las señales de control. Aquí tenemos unos BJTs y unos transformadores de pulso que van directamente a las compuertas, a los gates de estos IGBTs. De igual manera, este señor envía hacia acá, hace la adecuación y generamos los drivers de la señal de disparo hacia allá. Esa es la señal de control como tal de estos DC. ¿Cuál es la señal de control del inversor de los IGBTs de acá? Estas señales de control vienen directamente de la tarjeta principal, que es esta que tenemos acá, y tenemos en la parte de abajo unos drivers que son estos de acá. Vamos a ver cómo ubicamos esto, que aquí tenemos estos drivers. Entonces 1, 2, 3, 4, que son los 4 del puente H. ¿Y este señor de quién es? Pues es del convertidor reductor, que sería el de acá. Entonces en este diagrama aparecen dobles IGBT, pero en realidad esto es uno solo, 2, 3 y 4, que son estos 4 de acá. 1, 2, 3, 4. Y el quinto hace referencia a este de acá. Que sería el de acá. Ya aquí en adelante son adecuaciones para poder hacer el disparo. Las señales de control, como lo dije, viene de la tarjeta principal del DCP que tiene. ¿Qué otra cosa podemos hablar de acá? Vámonos nuevamente para la parte superior. Aquí vemos que yéndonos al problema que tuvimos, que se nos estalló este componente. Este componente no se estalla así por así. Tuvo que haber un problema. Efectivamente, hemos encontrado que, digamos, la parte de la tarjeta de arranque suave, tanto esos SCR están dañados. De igual manera, este convertidor DCS tiene dañado o están en corto unos transistores. Toca desmontarlos y ver la viabilidad, si se puede o no reparar este equipo. ¿Listo? Entonces aquí ya hablamos de estos relés. Aquí tenemos los BJT, que son los que activan y desactivan estos relés. Obviamente estos capacitores que vemos acá, pues hace parte de la constante para sacar el TAO, la constante de tiempo de descarga del capacitor para poder prender y apagar los relés.
Tenemos aquí un capacitor. Este es un capacitor que hace parte del filtrado. Esto es un sensor de corriente. Listo, sensor de corriente para monitorear, imagino que la corriente de entrada. Para poder alimentar o darle voltaje a los drivers que van a activar estos IGBT, pues esta es una fuente que me genera 4 salidas para estos 4 IGBT. Esta fuente la señal de control no la envía el microcontrolador, nos la envía desde esta parte de acá. Listo. ¿Qué más vemos acá? Pues hasta el momento no tenemos nada más. Esta bobina pues es la bobina de salida que me genera un filtro LC para poder filtrar las señales de que se le va a entregar a la carga, o las mismas señales que entran de la red. Listo. Disipadores, ya de todos estos transistores comentamos. En esta parte de acá pues tenemos una fuente de voltaje. Aquí esta parte de acá podemos ver que son unos reguladores de voltaje de 12 voltios. Ya eso lo miramos, y pues son reguladores de 12 voltios. En la parte de abajo tienen reguladores de 5 voltios para poder suministrarle tensión a la parte de control. Y seguidamente, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos otra fuente de voltaje. Según estuve leyendo, fuente de voltaje para el arranque suave del bus DC. Simultáneamente, al igual como aquí, este es completamente diferente a este. Este monitorea o hace un monitoreo del bus DC, o sea, controla la carga de los capacitores del bus DC. Si dado el caso, pasado un tiempo, no se ha encargado completamente el bus DC, el inversor genera una falla. Si mal no estoy, es la falla 009, que dice falla en el bus DC o voltaje no alcanza el bus DC. Entonces ya tocaría entrar a revisar la fuente cuando pase esa falla. Aquí tenemos sensores de corriente. Estos son sensores de corriente. Imagino que son las adecuaciones para el sensor de corriente. Aquí tenemos una resistencia Shunt, la cual se utiliza para poder medir la corriente de la salida hacia las baterías. Me imagino que ya cuando la corriente se haya elevado o se haya estabilizado, pues ya deja de cargar las baterías. Aquí pues estos son los drivers como tal. Y pues ya aquí, ¿qué más tenemos? De esa tarjeta ya hablamos, que es la tarjeta del MPPT, para poder conectar los paneles solares. Entonces, en sí, ¿qué daño o qué problema tuvo este inversor? Pues la verdad no lo he revisado a detalle, he revisado poco a poco. Me pasé estos 3 días documentándome, conociendo un poco más esta tecnología. La verdad es una tecnología magnífica, pero en falla en sí, pues veo que estos transistores están en corto. Veo que los SCRs del arranque están en corto. Está en corto esto. Si esto está en corto, pues personalmente prefiero cambiar el driver. Y ya pues sería hacer esos cambios e ir alimentando por etapas, porque todos sabemos que un error en esto radica que se dañen los transistores, y pues estos transistores no son nada económico. Entonces vamos a ver cómo nos va con la reparada. Vamos a solicitar estos repuestos, a ver si de pronto lo tengo en otros equipos. Entonces los reemplazamos y a ver si podemos rescatar este inversor híbrido. Y no, pues no siendo más, ya son la 1:40 de la mañana. Toca mañana levantarnos, hoy levantarnos a trabajar. Yo creo que más nos vamos a ir a descansar.
Y nada, pues espero que le hayan servido la explicación de este inversor. Dudas, preguntas, inquietudes, pues me la hacen saber en el canal. ¿Listo? Hasta luego.